Señor por una oportunidad más que nos da Dios para estar en la casa de Él, para alabar su nombre, para glorificarlo, para que podamos llenarnos de su gracia, de su misericordia, para aprender cada día más de Él. Amén. Porque sabemos que como no nacimos sabiendo, tenemos mucho para aprender. Amén. Y pedirle al Señor que nos dé discernimiento para poder tener sabiduría, tener conocimiento. Amén. Para poder aprender de esta palabra que muchas veces cuando nos habla como que nos choca cuando estamos en falta, ¿no? Y le dejamos pasar de largo. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 9, el versículo 9. Primera Corintios capítulo 9, versículo 9, dice así la palabra del Señor. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir su fruto. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Le damos gracias al Señor por esta hermosa palabra, ¿no? Sabemos de que el buey es el que trabaja en la tierra, ¿no? Que trillando, dando vuelta a la tierra, ¿no? Trabajando. Y decía el apóstol Pablo que estaba escrito en la ley de Moisés: no pondrás bozal al buey que trilla. Amén. No pondrás. El bozal es como algo que lo tapa la boca, ¿no? Y lo impide a que el buey, cuando está trabajando en la tierra, está arando, él pueda comer. ¿Amén? Mientras él está trabajando, haciendo un trabajo, eso le impide a que coma. ¿Amén? Acá lo que estaba hablando más adelante, si usted lo lee, usted podrá ver la defensa, dice, que hace el apóstol Pablo de las acusaciones que había recibido en aquel tiempo. Que muchos lo juzgaban de que porque el apóstol Pablo, por supuesto, era un hombre de Dios que trabajaba para la obra de Dios, y muchos lo criticaban, ¿no? Y este nunca trabaja, y este nunca hace nada. Pero él sabía en qué estaba fundamentado, de que Dios lo había llamado, se había encontrado con el Señor, un hombre que antes de conocerlo, antes que se convierta, él era Saulo, un hombre duro, un hombre que no tenía piedad por nadie, arrastraba a los creyentes, los llevaba presos, los mataba, y sin embargo cuando se encontró con el Señor cambió su vida, y él fue que empezó a servirle a Dios, sin pensar ni siquiera de decir, bueno, yo perseguí tanto a los evangélicos, a los que siguen a Cristo, y ahora puede ser que me sigan a mí, y me maten a mí, así como yo he matado tantos. Él dice que consintió hasta la muerte de Esteban, consintió su muerte, ¿no? Pero él no miró a estas cosas, las consecuencias que podía pasar por su vida. Y empezó a trabajar en la obra de Dios. Y es como que él empezó a hacer una defensa, ¿no? Y él dice: no soy apóstol, no soy libre. Como diciendo, no soy libre yo de manejar mi vida. Si yo soy un apóstol, si Dios me llamó. Porque nadie te puede impedir a un llamado cuando vos verdaderamente tenés un llamado. Como yo digo, cuando vos tenés un llamado de parte de Dios, es que no sos comedido. El comedido es aquel que se quiere venir a ser un apóstol, un siervo de Dios, que quiere predicar supuestamente la palabra de Dios, porque muchas veces ve los beneficios que el apóstol Pablo tenía. El apóstol Pablo era un llamado directamente de Dios. Él servía con voluntad. Él no se iba a ver a los hermanos porque él decía, bueno, a ver cuánta ofrenda me van a dar. No, él no decía eso. A ver, ¿qué es lo que yo voy a recibir? Él amaba la obra de Dios, entonces por ese motivo él iba y trabajaba. Cuando vos tenés un llamado de parte de Dios, todos te pueden decir, pues, esta está loca, este está loco, ¿no? Porque quizás a lo mejor ven de la forma que tú andas por fe, caminas por fe. Dios dice que en estos últimos tiempos el hombre, dice, vivirá por la fe. No es que ya vamos a andar por vista, no es que vamos a estar siendo quizás a lo mejor como algún católico que si él no ve la estatua que está ahí parada, como que no cree que Dios está. Sin embargo, nosotros confiamos
Y usted dice, bueno, pero nosotros no tenemos imágenes, pero a veces que nosotros nos hacemos de imágenes en nuestro corazón, porque estamos confiando, bueno, porque a fin de mes yo tengo un sueldito y yo me voy a basar en ese sueldito. Estoy confiando en algo, yo no tengo que poner mi confianza en eso. Yo tengo que depender solamente del Señor, cuando, por supuesto, como le decía, el apóstol Pablo estaba llamado a la obra de Dios. No era un comedido. El comedido es aquel que se quiere meter a trabajar en la obra de Dios y cuando se va a predicar en algún lado, le dice al pastor, ¿le gustó mi predicación? ¿Vio? Es una predica de buen precio. Y como que le va tirando indirecta. Pero el siervo de Dios que verdaderamente es llamado, así como el apóstol Pablo, él iba y predicaba la palabra de Dios y no estaba esperando que nadie le dé ninguna recompensa. Y cuando vos no esperás recompensa de los hombres, Dios te bendice en abundancia. Amén. Y por eso el apóstol Pablo decía, no soy apóstol, no soy libre, no he visto al Señor Jesús, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor, ¿vio? Él sabía que si había montones de hermanos en las congregaciones, porque verdaderamente Dios lo estaba utilizando. Dios hacía la obra, Él llamaba a la gente para que sean salvos y la gente corría porque entendía el mensaje de salvación. Llamaba para que sean sanados y por la mano del apóstol Pablo se sanaban, se libertaban los endemoniados también. Amén. O sea que se veía el poder manifestado en el Señor. Si para otros no soy apóstol, claro, porque le criticaban y este vago nunca hace nada, este no quiere trabajar, parece que no le gusta trabajar, por eso se metió en el evangelio. Cuando vos sos llamado de parte de Dios, vos es como que haces oído sordo. Amén. Me acuerdo cuando el Señor a mí me llamó, como que me decían, hasta el enemigo me ponía en la mente, ¿y de qué van a vivir ustedes? ¿No? ¿De qué van a vivir? ¿De qué van a comer? Me acuerdo que cuando mi esposo fue a hablar con mi mamá, dijo, ¿y de qué le va a dar de comer usted a mi hija? Pero como yo tenía la revelación de parte de Dios, porque como yo le conté anteriormente, él ya era siervo de Dios, pero yo no era nada en la iglesia todavía. Y cuando él apareció, empezó a hacer un grupo de jóvenes, yo me metí ahí porque quería también ir a predicar en los hospitales. En ese tiempo predicamos en los albergues también porque había inundaciones. Y entonces como que a mí me gustaba hacer ese trabajo, pero yo no entendía qué es lo que era un llamado. Dios comenzó a mostrarme a través de sueños, a través de su palabra, que yo tenía que tener el mismo sentir que Él hacía. Él estaba predicando en distintos lugares, ¿no? En las aldeas, como Él cuenta, y yo tenía que tener ese mismo sentir. Imagínense, hermana, yo que siempre estaba acostumbrada, un ejemplo, había terminado mi 5º año, estaba empezando a estudiar para magisterio, pero cuando el Señor me empezó a molestar a mí, yo sentí que había algo que Dios quería hacer en mi vida, pero yo no lo entendía, hasta que Él me tuvo que mostrar montones de veces. Y llegó un momento cuando yo también pensé, y dije, sí, Señor, ¿qué será? Si tú me llamas y tenemos que trabajar por fe, ¿y qué voy a hacer yo? Y Señor, y ya no voy a poder decirle, porque esta es otra de las cosas, cuando una hermana tiene el llamado a estar al lado de un siervo de Dios, quizás se hace montones de preguntas, ¿no? Señor, ¿y qué? Como yo me hacía en aquel tiempo, y Señor, ¿y de qué vamos a vivir? Y tú sabes que yo estoy acostumbrada, mira, acá tengo mi champú, tengo mi crema. Y yo sé, Señor, que si yo tengo que unirme a ese hombre, yo no puedo reclamar nada. Yo no puedo pedir nada. Cuando nosotros nos unimos con él, ya le digo que andábamos con la monedita contada, no teníamos iglesia, no teníamos nada, solamente andábamos predicando. Después al tiempo, ¿no? Cuando me uní con él, andábamos predicando en las iglesias, pero tampoco el siervo y yo, mi esposo, nunca le dijo, pastor, mire, esto vale, mi predicación vale tanto. Nunca. Pero así tampoco Dios nunca nos hizo faltar nada a nosotros. Sí, muchas veces teníamos que pasar un proceso, ¿no? Porque Dios, cuando vos te hace el llamado, vos decís, bueno, gloria a Dios, Dios me va a dar todo, ¿no? Pero vos tenés que pasar un proceso.
tenés que pasar por un desierto para poder llegar a la tierra prometida, a una dimensión más de la que cuando vos comenzaste. ¿Amén? Por eso que yo digo, el creyente nunca está en la misma dimensión. Va creciendo, va de dimensión, va creciendo, va aumentando la dimensión, su dimensión espiritual, su vida espiritual va creciendo. Y yo en ese tiempo me acuerdo que tuve que pasar un proceso, como mi esposo contaba, nosotros íbamos y buscábamos agua de una laguna que había ahí cerca. De esa agua nosotros tomamos, nosotros nos morimos, hasta mi hijo tomaba, también era chiquito, tenía 2 añitos, él tomaba, le corríamos con la mano a los camalotes, ¿no vi? Y tomábamos agua. Y montones de cosas que tuvimos que pasar. Cuando a mí se me estaba terminando el champú, yo no podía correr a decirle, mira José, a mí se me está terminando el champú. Yo oraba y le decía, Señor, mira, se me está terminando. O le decía, Señor, mira, se me está terminando mi perfume. Y el Señor ahí venía y me traía a través de la mano de un hermano, de una hermana. ¿Amén? Y esa era mi confianza. Cuando uno es llamado de parte de Dios, uno es como que a lo mejor te va a faltar todo. Pero como vos no dependes de un sueldo, vos dependés del patrón, de los patrones, entonces vos tenés que pedirle a él y clamarle a él. Yo tenía que estar esperando que él me provea. Yo no podía, porque mi patrón no era él, mi patrón era el Señor. Yo estaba trabajando para el Señor. Y si bien a lo mejor al principio yo no salía mucho, ¿no? Pero mi apoyo valía bastante, porque yo en mi casa me quedaba orando, me quedaba ayunando a favor de él, para que todo le vaya bien, para que sea de bendición a los hermanos donde él se iba. Amén. Y así de esta manera nosotros también teníamos bastante crítica, ¿no? Porque decían, ¿qué van a hacer esos locos, no? Hay veces que ellos sabían que ni siquiera ofrendas juntábamos en los lugarcitos donde nosotros comenzábamos a hacer culto. Me acuerdo que en la iglesia donde estamos ahora, más al fondo, en el campito, empezamos a hacer culto. ¿Y qué vamos a juntar ofrendas si todos los hermanitos de ahí eran pobres? Así que ¿qué ofrenda le íbamos a pedir? Más bien teníamos que ayudarle nosotros a ellos. ¿Amén? Y algunos decían, ni siquiera ofrendas juntas. Es porque Dios no nos decía a nosotros que juntemos ofrendas. Ahora, si Dios nos mandaba a juntar ofrendas, nos diga, ahora el momento, bueno, cuando llegó el momento, se le enseñó. ¿Amén? Pero el apóstol Pablo, fíjese, le leo rapidito, dice, no soy apóstol, decía, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Nosotros estábamos seguros porque veíamos la obra del Señor, la gente se libertaba, la gente se sanaba, aun cuando yo recién había comenzado y que tenía, no tenía todavía esa identidad de hija a padre, ¿no? Porque cuando uno tiene una identidad con el Padre, se siente segura. Hoy yo me siento segura, el Señor me dice, ora, y yo oro y yo sé que se va a sanar. Antes me dice, ora, y no sé, Señor, ¿y será que va a obrar? ¿Y será que no vas a obrar? Y si no obra, Señor, y qué vergüenza que yo le oré y no se sanó. Y yo calladita y esperaba que el Señor me responda. Hoy cuando el Señor me dice, orale, yo le oro y la persona se sana. O alguien viene y me dice, hermana, ¿me puede orar? No hace mucho, vino Manuel, mi yerno, y me dice, porque él tenía un problema de que cuando él se afeitaba, al ratito el acero le agarraba una alergia y le ponía todo colorada de su cara. Entonces él me dijo un día, hermana, había hablado ya con mi esposo y le dijo, vos tenés que hacerte orar por eso, porque Dios puede obrar. Un día me dijo, hermana, yo siento que usted me ore. Y bueno, cuando yo vine a orarle, por ese motivo, ¿no? Cuando yo vine a orarle, yo sentí en mi corazón, y el Señor me dijo, orale, ungile con aceite. No siempre uso el aceite, por supuesto, pero cuando yo lo siento, yo siento cuando el Señor me dice, ungile con aceite. Y bueno, le ungí con aceite y en lo que me había quedado en mi mano le puse en su cara. Y bueno, y él se fue después, dice que él oró y le dijo, Señor, si tu sierva, a mí me gustaría que me unja con aceite, pero si tú no quieres que no me unja, pero si está bien que me unja, yo quiero que me unja con aceite. Y él no me dijo nada, no me dijo, hermana, yo ungíme con aceite. No, porque cuando el Espíritu Santo le dirige a él, me dirige a mí. No hay necesidad que nosotros abramos la boca de que algunos hermanos muchas veces dicen, yo quiero que me unja con aceite. Porque el que es necesitado no tiene autoridad para pedir qué es lo que tiene que hacer el siervo de Dios.
El siervo de Dios se maneja con la dirección del Espíritu Santo. Entonces él no me dijo nada a mí, pero yo sentí de ungirle con aceite. Luego cuando él se va a bañarse, agarró, ya había comprado una maquinita, se afeitó. Y yo le dije, ¿y Manuel qué pasó? Y mira, hermano, re contento él. Mira, hermana, ahora la verdad que ya no va a tener que comprar más cera, porque compraba cera, hermano, porque tenía que depilarse, sacarse la barba con cera, porque no, el acero le hacía mal. Y bueno, yo le oré y en ese momento, ¿no? Y quedó libre de eso. Y fíjese lo que el apóstol Pablo decía acá. Él hacía la obra de Dios, veía que las almas se sanaban, las almas se libertaban, Dios obraba. A ver, por eso él dice, no sois vosotros mi obra en el Señor, lo que yo hago, esa es la obra que estoy presentando delante de Dios. Esos son los frutos que nosotros tenemos que dar. Contra los que me acusan, esta es mi defensa, decía él. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? En otra parte de la Biblia dice que el que trabaja, que no coma. Y a veces que el que menos trabaja es el que más quiere comer. El que menos trabaja en la congregación es el que más quiere recibir bendición de parte de Dios. Pero acá dice que el que no trabaja, que no coma, decía, ¿no? Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles? Como diciendo, el apóstol Pablo, por supuesto, no tenía mujer, porque tenía don de continencia. Pero el solo hecho que quizás a lo mejor el apóstol Pablo, como nosotros somos demasiado rápidos, vio, en que nosotros vemos con nuestros ojos vemos algo y ya nuestra lengua habla más rápido, o nuestra mente habla más rápido que nuestro ojo. Y quizás el apóstol Pablo en aquel momento llevaba una hermana por mujer, no dice, no, yo no la llevaba para mi mujer, no, por mujer, como diciendo que la mujer sabe lavar, la mujer sabe planchar, y bueno, y a lo mejor él tenía que llevar a alguien para que le ayude a hacer esas cosas. Y ya le estaban criticando, y porque así siempre son los carnales, ¿no? Uno tiene un pensamiento delante de Dios y hace lo recto, pero el otro que es carnal, como tiene la mente reprobada, ¿no? Tiene una mente sucia, entonces piensa todo mal, que la llevó por mujer. ¿Y vos te pensás que no va a tener algo con esa mujer? Así comienza, ¿no? Y él decía, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles. Claro, los otros apóstoles tenían su esposa, pero como todos sabían que el apóstol Pablo tenía don de continencia, entonces seguro que habrán dicho, no, este dice nomás que tiene don de continencia, se hace el santo, se hace el santulón, pero allá por la escondidita debe tener una mujer, debe tener un rebusque por ahí. Esos son los carnales, los que no entienden que cuando verdaderamente, como yo le decía el otro día, hermano, cuando verdaderamente vos tenés una intimidad con Dios, cuando vos tenés una relación con Dios, conocés la identidad de padre a hija y de hija a padre, vos le estás conociendo al Señor. Y entonces, cuando, como decía el otro día, si vos tenés tu esposo que se está yendo ya a viejito, quizás a lo mejor está enfermo, si vos estás relacionado con el Señor, dice, fíjese que la relación dice, de un matrimonio, de un esposo con una esposa, cuando se goza, es lo mismo, dice, cuando la iglesia está sintiendo la presencia de Dios y se está gozando con Dios. Es lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que si te falta un esposo, te falta una esposa, pues entonces consagrate a Dios, vas a ver que Dios te va a dar el momento adecuado y no vas a tener necesidad de andar cayendo. Si tenés tu esposo que está enfermo, pues pon tu mente, no va a estar pensando en que vas a caer y Señor, guárdame, protege. No, porque vos estás en comunión con el Señor. Amén. Porque la intimidad con Dios hace de que vos puedas soportar todas esas cosas. Amén. Y como te decía el otro día, si vos tenés a lo mejor tu esposo que a lo mejor se está poniendo viejito, no por eso lo vas a cambiar. Amén. Sino que vos vas a estar esperando en la voluntad de Dios y te vas a conformar. Como yo le digo a mi esposa, ¿sabe, papito? Le digo, papi, le digo, yo me conformo, y esto lo digo con todo mi corazón. Le digo, algún día cuando vos seas más viejito, le digo, ¿sabe que yo lo único que me conformo es que nosotros podamos dormir abrazaditos y todo eso es para mí suficiente? Porque cuando uno está completo en el Señor, hermano, no exige nada.
Porque uno ama a la persona, no ama por lo que le pueda dar, o porque le pueda dar un buen sexo, o porque le pueda dar un buen pasar. Usted ama a esa persona, ama el interior de la persona. Amén. Así como Cristo a nosotros nos ama, no por lo que somos, lo que nosotros somos. Porque si Él fuese por lo que somos, mire, ¿sabe qué? Nos manda a todos al infierno, pero Él nos ama a nosotros. Él ama nuestra alma. Y cuando nosotros, hermanos, verdaderamente estamos unidos con el Señor, hace que nuestra relación se vaya mejorando, y es como que Él nos une en un solo espíritu junto con Él. Amén. Nuestra alma se une. Nosotros necesitamos que nuestra alma esté unida juntamente con el Señor. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también otros apóstoles o los hermanos del Señor y Cefa. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. ¿Vio? Ellos no trabajaban supuestamente, literalmente, digamos, en un trabajo, en un oficio de aquí en la tierra. Trabajaban para el Señor. Y así están los hermanos de hoy en día. Creen que los hermanos, que el pastor, encima que tiene que orar y ayunar por ellos, porque cuando vienen acá ellos necesitan liberación. Y un pastor que está consagrado para la obra de Dios no puede salir a un trabajo. Tiene que consagrarse, tiene que dedicarse a leer la Biblia, tiene que comer, como dice acá. Fíjese lo que el apóstol Pablo dice más adelante. Le leo todo rápido para que usted entienda. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta al rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Usted cría algún rebaño, alguna vaca y no toma de la leche? Sería demasiado tonto que vaya y le compre al vecino, ¿no? Usted lo cría para que usted pueda comer de lo que usted está criando. Si usted cría gallina, ¿no? Los huevitos de ahí usted lo come de su producción. No va a comprar afuera. Bueno, si le falta, por supuesto, sí. Pero si usted tiene un montón ahí en su casa, ¿con qué necesidad vaya a comprar afuera? Quiere decir que usted está trabajando para lo suyo, está alimentando, está cuidando a su gallinita, está cuidando a su vaquita para que le pueda dar la leche. ¿Amén? Eso es lo que el apóstol Pablo hablaba, que él estaba cuidando a los hermanos. Pero él tampoco no iba y le pedía, che, yo hice una oración por vos, pagame 50 pesos, 100 pesos la oración. No le decía así. Él confiaba en Dios, él sabía que el patrón le iba a pagar. Y el patrón no son cada uno de los hermanos, ¿amén? Sino que el patrón es el Señor. Si usted no echa de ver lo que el siervo de Dios está haciendo, que se está sacrificando, que estuvo ayunando, que estuvo orando, que estuvo consagrando su vida, que dijo, Señor, mira, yo voy a dejar mi trabajo para consagrarme a ti, para tu pueblo. Si usted no considera, otro va a venir y le va a dar la bendición. Usted se va a perder la bendición, porque encima que usted recibió la sanidad es un desagradecido. Todo aquel, por supuesto, yo no estoy diciendo quién, ¿no? Pero cada uno de nosotros sabemos. Es para que nosotros nos identifiquemos cómo estamos nosotros apoyando la obra del Señor. Y fíjese, el apóstol Pablo decía, digo esto no solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y ella aclara, dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió esto. Como que le puso una comparación del buey. Cuando está trillando, no le vayas a poner un bozal, déjale que coma mientras tanto. Mientras él va trabajando, déjale que coma. A ver, y todo lo que nosotros trabajamos en la obra de Dios, vamos a recibir una recompensa. Por eso yo le decía, hermano, toda aquella persona que verdaderamente tiene un llamado de parte de Dios, confía en el Señor y por fe va a vivir. Por eso el apóstol Pablo, cuando él hacía su reclamo, ¿no? Los derechos de un apóstol, como dice el título acá, él sabía cuáles eran sus derechos. Y le decía, mira, yo te predico, tú te salvaste, yo oré por vos, vos te sanaste. Yo te estoy dando esta palabra para que, por más que vos me digas que es fuerte, porque a veces dice, sí, el pastor da muy duro, pega muy fuerte, pero si te está dando una salida, una palabra, ¿amén? Para que vos puedas salir de ese error. Y nosotros, hermanos, sabemos de que muchas veces estas acusaciones muchas veces hacen de que nos quieran poner un bozal en la boca del siervo de Dios.
aún cuando vos estás comenzando en el camino del Señor, cuando Dios tiene un propósito con tu vida, ya viene el diablo a levantarse, quizá usando a una otra persona para ponerte bozal en tu boca, para que vos te calles, para que vos no digas nada, para que vos no hables de este evangelio, porque vos sabés que el diablo sabe que si vos te consagrás, muchas almas van a ser salvas. A ver, cuando nosotros quizás somos gente que constantemente somos contenciosos, quizás a lo mejor con nuestro vecino, a veces la vecina con la vecina está conversando, nuestra oreja está parando a ver qué es lo que podemos sacar de ahí y hacer contención entre ellas dos. A ver, o a veces vamos y le visitamos. Y esas contenciones, esa disensión, esas envidias que quizás tenemos, es lo que hace que nosotros nos pongamos un bozal en la boca. ¿Sabe por qué? Porque después usted cuando viene acá a la iglesia, usted no tiene ni ganas de levantar las manos, no tiene ganas ni de cantar, porque tiene el bozal en la boca. Porque acá en su conciencia le dice, mira que hoy estuviste chismoseando a tu vecina, mira que hoy le dijiste esto y esto a tu esposo, entonces tenés el bozal ahí en tu boca y no podés hablar. Ni siquiera podés ir a hablarle a tu vecina porque tenés el bozal en tu boca. ¿Sabe cómo? Porque tu vecina sabe que hablaste mal, entonces ¿de qué le vas a ir a hablar? ¿De qué evangelio le vas a ir a hablar a tu vecina si ella sabe que vos hablaste mal de ella? ¿A ver? Y así cuántas cosas nosotros mismos somos los que permitimos. Y él dice, el apóstol Pablo decía, él lo hablaba claro, porque decía, ¿cómo me van a poner un bozal? Yo estoy hablando del evangelio, estoy hablando de la verdad. Y si estoy hablando de la verdad y si estoy recogiendo de los frutos de lo que yo estoy trabajando, soy digno de recibir eso, decía, ¿no? Pero nosotros muchas veces, hermano, tenemos el bozal puesto en nuestra boca, como le decía, por circunstancias, que nosotros mismos nos ponemos a veces el bozal. Y fíjate, esta palabra dice, no pondrás bozal al buey que trille. Si usted quiere verdaderamente trabajar, porque no solamente usted puede trabajar en la obra de Dios, fíjese los pasajes bíblicos que le di el otro día, trabajar. Podemos trabajar en nuestra vida, podemos estar deseando trabajar en nuestra familia, y yo quiero que mi hija cambie. Y si yo no cambio, ¿cómo voy a yo pretender que mi hija cambie? O unos hermanos vienen y dicen, hermano, quiero que ore por mi hijo porque es rebelde. Pero el niño muchas veces está viendo los defectos o lo que sucede en la casa, la gritería, que el esposo contra la esposa se viven peleando, y por supuesto eso es lo que los niños reciben. Y hay veces que nosotros, hermanos, tenemos que empezar a trabajar nosotros mismos, primero en nuestro hogar, yo primeramente, y después lo demás será trabajado. Dios mismo hará que nosotros podamos trabajar, que cuando vos digas una palabra, vos tengas respaldo con lo que vos decís. Porque vos no podés, un ejemplo, decirle, mira hija, vos no hagas esta tal cosa si yo lo estoy haciendo, no tengo autoridad. Porque la autoridad es cuando yo verdaderamente obedezco la palabra de Dios, entonces tengo el respaldo de parte de Dios. Pero si yo soy una desordenada, yo no tengo nada para reclamar. El padre que es borracho no puede decir, hijo, no vayas a tomar, si él está demostrando. O la madre que toma, por ejemplo, le dice, hija, no me gusta que seas borracha. Si la madre es una perdida, no puede tampoco, porque no tiene autoridad. Ahora nosotros, si verdaderamente queremos trabajar en nuestra vida, tenemos que empezar a trabajar en nuestra vida primeramente. O sea, si queremos empezar a trabajar en nuestra familia, ¿no? Que vemos montones de cosas, montones de errores, tenemos que empezar a trabajar en nuestra vida, nosotros relacionarnos con el Señor y pedirle a Él que Él nos ayude a que no pongamos un bozal, ¿no? Porque si verdaderamente, si está el anhelo en nuestro corazón, por supuesto, ¿no? Si está el anhelo en nuestro corazón de poder trabajar, mire, si usted supiera las bendiciones que usted, muchas veces nosotros nos estamos perdiendo montones de bendiciones. ¿Por qué muchas veces los jóvenes se meten en la droga? ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando mal, porque nos estamos poniendo un bozal, como le decía. Nosotros mismos con nuestros errores, nuestras faltas, nos estamos poniendo un bozal para que la otra persona sea trabajada. O sea, impedimos para que la otra persona, Dios pueda trabajar en la otra persona. A ver, ¿me entienden? No sé si me entiende lo que le digo. Si nosotros nos ponemos a cuenta con el Señor, pues Dios va a empezar a trabajar en la vida de la otra persona. Entonces, antes, cuando había una pelea, una discordia en nuestra familia, hoy vemos que hay paz.
Y usted no se goza mejor teniendo el fruto en su mano de esa paz. Yo creo que usted, por más que pueda tener montones de provisiones en su hogar, pero si usted no tiene paz en su hogar, de nada sirve. ¿Amén? Y el buen trabajo que nosotros podemos recibir en nuestro hogar es la paz, que haya armonía entre nosotros. Como decía el siervo del otro día, que podamos comer toda en familia. No que uno esté comiendo por un lado y el otro está comiendo por el otro lado. No, sino que haya paz y que haya una armonía entre nosotros. Pero todo depende de que nosotros nos quitemos el bozal a empezar a trabajar con nuestra vida. ¿Amén? Porque la única manera que nosotros podemos permitir, o sea, que Dios pueda empezar a trabajar en la vida de nuestro ser querido, porque a veces decimos, no cambia nunca, y si vos no cambias tampoco, ¿cómo va a cambiar? Nosotros tenemos que empezar, cada uno de nosotros, si cada uno de nosotros hiciéramos nuestra parte y nos empezáramos a mirar interiormente, a revisarnos, qué cosa buena puedo sacar de esta tierra, ¿vio? Cuando usted empieza a trabajar en la tierra, en el campo, empieza a arar, usted pone una semillita, usted come después del fruto. Si usted empieza a trabajar en su vida, porque todos somos tierra, ¿no? Del polvo fuimos formados y el polvo vamos a volver. Si usted empieza a trabajar en su vida, si antes de quizás a lo mejor no tenía amor ni para con sus hijos, porque usted a lo mejor, también llevó una mala vida, porque tampoco sus padres le dieron amor, le dieron cariño, empieza a trabajar en eso, amén, y empieza a sacar el fruto, empieza a sacar lo mejor de usted, amor, comprensión, todo lo que usted no tuvo, empieza a sembrar usted en su vida, y entonces usted va a empezar a producir todas esas cosas, y ese va a ser el fruto que usted pueda comer. Que cuando usted sea viejito diga, Señor, mira cuánto tiempo me he perdido, poder disfrutar de un hijo, poder disfrutar de una hija, poder disfrutar de mi nieta, porque cuando nosotros venimos arrastrando cosas viejas del pasado, vivimos renegando, y si fue en nuestra niñez, si nos pasó algo en nuestra niñez, renegamos cuando somos jóvenes, como cuando somos adolescentes, luego cuando somos jóvenes, luego cuando nos casamos, tenemos nuestros hijos, descargamos todo eso sobre la vida de nuestros hijos, después, como todavía no entendimos lo que nosotros tenemos que hacer, el llamado que tenemos nosotros que hacer para nuestra vida, seguimos manifestando de generación en generación todo nuestro mal trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros nos quisimos quitar ese bozal de nuestra boca. ¿Amén? Digo esto no solo como hombre, no dice esto también la ley, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buen que trilla. Si tú te dispones a trabajar y tú le dices, Señor, yo quiero trabajar en esto, quiero aprovechar a comer esos frutos hermosos, y qué lindo es poder disfrutar de mis nietos, de poder disfrutar unos mates en paz con mi hijo, con mi hija, que nunca la tuve, pero ahora la empiezo a tener. De poder disfrutar de mis amigos, porque cuando nosotros tenemos ese carácter, nada nos va bien. No tenemos ni amistades, no tenemos compañía con nadie se quiere acercar a nosotros. Amén. Cuando tenemos ese bozal en nuestra boca. Dice el apóstol Pablo, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Claro que no. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar, con esperanza. No crea que todas las cosas es difícil. Algunos dicen a veces, sí, pero yo a esta persona le odio, no puedo perdonarlo. No, pero empezar a trabajar, empezar a... Pero sacate el bozal de lo que vos decís que, fíjese, el buey cuando le ponen el bozal y no puede comer, y si no come, se va a debilitar mientras está trabajando. Entonces tiene que comer. Lo que nosotros tenemos que hacer es sacarnos ese bozal y empezar a comer la palabra de Dios para que nuestra alma, nuestro espíritu se alimente. Amén. Pero nosotros, hermanos, como le digo, cuando tenemos el bozal puesto decimos, no, pero ¿qué? Dios me va a escuchar a mí. No quiero orar porque yo digo, Dios no me va a escuchar a mí. No sé si me entiende lo que le digo, que cuando nosotros estamos haciendo malas cosas,
Póngale, usted discutió con alguien, usted viene a la congregación y usted dice, no, Dios a mí no me va a hablar. ¿Qué me va a hablar Dios si mira lo que yo hice? ¿No? Porque vos te pusiste bozal allá en tu casa, discutiste, ¿no? Entonces como que vos decís, no, hoy Dios no me va a hablar a mí. Dios le va a hablar quizá a lo otro, pero a mí no me va a hablar. Porque Dios ya no me quiere más a mí. Dios ya no me tiene paciencia. Ya Dios me habló montones de veces y Él no me quiere hablar más. Pero Dios está dispuesto en todo tiempo para hablar a nuestra vida. Cuando nosotros nos disponemos y decimos, Señor, mira, yo hasta aquí ya llegué. Yo estoy cansada, yo no sé más cómo hacer, porque quisiera estar en paz con mi esposo, quiero estar en paz con mi hija. Quisiera que cuando yo oro tú me respondas, pero ¿por qué muchas veces Dios no nos responde? Porque tenemos el bozal puesto. Sacate ese bozal, dejá ya esa ira, ese enojo, dejá ya ese chisme. Cuando vos te sacás el bozal de tu vida, tú vas a poder empezar a que cuando tú trabajas, vas a estar trabajando, estás comiendo y te estás alimentando. Porque con la misma rabieta que te viniste hoy a la iglesia, tú le decís un ejemplo, por ahí tu esposo te dijo algo malo y decís, venís enojada, ¿no? Quizá a lo mejor te pusiste un vestido y quisiste que te mire y que te diga qué linda que estás y no te dijo. Y bueno, te viniste enojado y no prestas atención a la palabra. Dios te está queriendo hablar y vos no prestás atención a la palabra. Entonces no comes. Es imposible que vos quieras comer. Vos estás enojado y si el pastor te reclamó algo ya te enojaste. Y enojado uno no puede comer o le hace mal la comida. ¿Amén? Se le hace un nudo en el estómago y no se alimenta. Mire, fíjese, yo a veces le digo a mi esposo, hay algunas personas, fíjese que cuando ellos están muy nerviosos, tienen ansia de comer y engordan. Los nervios le engordan. Hay otros que no. A mí, un ejemplo, yo puedo comer, puedo estar nerviosa. Algunos dicen, yo directamente no como cuando estoy nerviosa porque se me hace un bodoque. A mí no se me hace un bodoque, yo como igual, pero no me engorda para nada, más bien me adelgaza. ¿Vale? Hay algunos que los nervios le engordan, otros que lo adelgaza. Y eso es lo que pasa. Cuando vos venís enojada y el pastor da una palabra, corrige en algo, entonces vos te enojás. Y eso no te alimenta para nada. Más bien te vas adelgazando espiritualmente, te vas desnutriendo. ¿Vale? Pero eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer. Sacarlo, ese bozal para poder trillar y que cuando estamos trillando vamos a ir comiendo. Y cuando vos comés la palabra de Dios, esa palabra te alimenta y vos decís que rico, que sabroso, delicioso. Pero ¿quién será que de nosotros acá puede decir eso, no? Que cuando venimos enojados todo nos molesta. Y si alguien se sentó en la silla que yo me sentaba y yo no me enojé también. Y por cualquier cosita nos enojamos, ¿no? Tonterías a veces que hacen que nosotros mismos nos pongamos ese bozal, y ese bozal, mire, es de impedimento. Si el apóstol Pablo hiciera caso en ese tiempo, y él dice, bueno, no digo esto solamente que era por los bueyes, sino por nosotros, dice el apóstol Pablo, por los hombres hablaba. Si él hubiera hecho caso de tantas acusaciones, le hubiera dicho, ¿sabe qué? Tráigame bozal, me pongo, me callo la boca, no hablo más del evangelio. Pero él no. Él siguió adelante, él sabía el trabajo que tenía que hacer. Y tú y yo sabemos qué tenemos que hacer para que Dios obre en nuestra vida y para que Dios obre en tu familia. ¿Vale? Así que el Señor nos ayude a nosotros para que con esperanza, como dice acá, ¿no? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. O cuando vas poner que a lo mejor no tengas tu buey, ¿no? Pero tenés a lo mejor una pala para dar vuelta a la tierra y pones una semillita con esperanza y todos los días te va a ir y miras a ver y se creció un poquito y el otro día otra vez de vuelta y todos los días le mirás a esa plantita porque estás con esperanza de que si vos sembraste una semillita, esa semillita va a salir. Si sembraste una semilla de maíz, vos estás esperando que se haga grande la planta y te dé montones de choclo y vos puedes comer. ¿Vale? No es que voy a decir, bueno, se va a criar la planta grande y no me va a dar ningún fruto. No, te va a dar fruto y vos te vas a alimentar de esos frutos. Y sabe qué lindo que es, como le decía, alimentarse de nuestros frutos. ¿Y cuáles son nuestros frutos? Nuestros hijos, nuestra familia, nuestra descendencia, nuestro esposo. Vivir con eso, con lo que Dios nos ha dado, esa es la bendición más grande que nosotros, que todo ser humano tiene que dejar de perder el tiempo
Porque cuando llega viejo va a decir, no tengo contentamiento, nunca me llevé bien ni con mi madre, nunca me llevé bien ni con mi padre, nunca me llevé bien ni con mi hijo, ni con mi hija, ni con mi nieto. Y nunca te llevaste bien con nadie. Pero nosotros tenemos que empezar a trabajar para poder conseguir esos frutos. ¿Amén? Así que el Señor nos ayude en esta noche y que podamos empezar a pensar de que la vida no la tenemos comprada, que tarde o temprano Dios nos va a llamar a su presencia y que le vamos a presentar. Nosotros todo lo que hacemos aquí en la tierra es lo que vamos a hacer, o en el cielo o en el infierno. Fíjese que el otro día a mí me daba bastante, temor, angustia, ¿no? Porque me contaba una hermana un testimonio que había escuchado de una joven que el Señor la había llevado al infierno, y ahí vio, esta joven vio a su abuelita en el infierno, y se le preguntaba, Señor, ¿por qué mi abuelita está ahí si ella siempre se iba a la iglesia? Y el Señor le dijo, sí, lo que pasa es que ella se iba al recinto, pero ella nunca iba a buscar mi presencia. Ella solamente iba para criticar de los hermanos, para hablar del pastor, para enojarse cuando el pastor predicaba, y por eso está en ese lugar. ¿Vio? Todo lo que usted hace acá en la tierra, hermano, usted sabe dónde va a ir. ¿Amén? Y todo lo que si usted viene a alabar y glorificar el nombre del Señor, pues usted va a estar alabando al Señor por toda la eternidad. ¿Amén? Y sabe que el Señor sabe discernir bien, que nos saca la radiografía. Nosotros los hombres quizás podemos engañarle, como dice la palabra del Señor, que conociendo pues el temor de Dios, nosotros conocemos el temor de Dios, persuadimos a los hombres, que queremos engañar, dice, ¿no? Conociendo el temor de Dios, tener temor de Dios no significa que vos le tengas miedo. Dios no quiere que tú le tengas miedo. Él quiere que le tengas respeto, que cuando vos venís a la casa del Señor, vos las cosas que haces, lo haces de corazón. Y que vos te dejas manejar por Él, esperar la dirección de Él. Y dice esta palabra, conociendo pues el temor de Dios, ¿no? Y el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Quiere decir que puedes tener un poquito de sabiduría y entendimiento de lo que significa amar y respetar a Dios, pero está lejos de lo que yo quiera poner por obra esa palabra, de temerle a Dios, de tenerle respeto. Fíjese que cuántas veces nosotros despreciamos la bendición de Dios. Algunos le dan duro a Esaú. Y dice, sí, porque Esaú vendió su primogenitura. Porque Esaú fue una persona que no le importó la primogenitura. La primogenitura en aquel tiempo era algo tan valioso porque el padre, antes de morir, tenía que bendecir al hijo mayor, al primogénito. Y como Esaú era el primogénito, Dios tenía que bendecirle a Esaú. Pero como Esaú venía cansado del campo, Jacob había hecho un guisado y le dijo, y Jacob, fíjese, era una persona que entendía lo que era la bendición espiritual. La bendición espiritual más grande que tenían ellos en aquel tiempo era de recibir la bendición del Padre. Esaú no le dio importancia, pero Jacob sí estaba muy interesado y le dijo, yo quiero que tú me des la primogenitura. Y él, como venía cansado, le dijo, ¿y qué tienes para darme? Y mira, acá tengo mi guisado, no dame eso porque tengo hambre. ¿Qué me importa a mí de la primogenitura? Yo no entiendo nada de esas cosas. No le importó. Y así somos nosotros. Venimos a la casa de Dios y no nos importa de qué se habló, a veces que ni nos acordamos. Está bien que a veces no nos queda acá en la mente los versículos, pero a usted le tiene que quedar la enseñanza, ¿no? Porque mire, yo no me sé los versículos de memoria, pero sí entiendo cuando hablo, sí entiendo cuando esa palabra me está hablando a mí. Y cada uno de nosotros entendemos cuándo Dios nos está hablando a nosotros. ¿Amén? Ahora está en usted que usted quiera recibir la bendición de parte de Dios. Si usted viene a la casa de Dios con un interés de recibir la bendición de Dios, usted la va a recibir, porque Dios no es injusto. Usted no puede estar acá en el recinto y que cuando se está predicando se agarra y se manda a mudar, porque usted no quiere recibir la bendición de Dios. Porque Dios está desde el momento que se comienza hasta cuando se termina, Él está para bendecir. Te puede hablar a través de una alabanza,
cuando se cantan los himnos, o los coros de oración, o los coros ligeritos que cantamos, ¿no? Otra vez de la palabra, o a través de una última palabra que pueda dar el que está haciendo la apertura. Vos no sabés el momento que quizás Dios te está probando, y ahí en el último momento, cuando Él te quiso hablar, vos ya te fuiste. Es porque no te importa la bendición. Perdés tu primogenitura, perdés la bendición por cualquier cosa. Amén. Porque a veces nosotros hacemos prioridad. Cuando nosotros hacemos prioridad cualquier cosa antes que la palabra de Dios, no nos importa la primogenitura, no nos importa la bendición. Amén. Por eso que usted se pregunta después, ¿por qué? ¿Y por qué no me sale esto? ¿Por qué no me sale bien las cosas? Es porque no te importa la primogenitura. O venís a la casa del Señor y en vez de permitir que el Espíritu Santo empiece a trabajar en tu vida, hay veces que nosotros, fíjese, el Espíritu Santo está en este lugar moviéndose, y hay veces que nosotros nos toca, y nuestra emoción, hermano, de sentir ese gozo, nos ponemos a hacer un montón de desastre, que ni siquiera es la voluntad del Espíritu Santo que quiere hacer con tu vida. A lo mejor Él quiere que vos te arrodilles, y vos te empezás a sacudir por todos lados y empezás a desparramar todo así. Eso es un desorden, porque vos no te dejás manejar por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te visita, te produce un gozo. Y no es para que vos hagas ningún desastre, sino que vos tenés que concentrarte y escuchar la voz de Él, a ver qué es lo que Él te quiere hablar. ¿A ver? Y nosotros muchas veces estamos con nuestras ideas, nuestros pensamientos, y nosotros queremos que Dios se manifieste de la manera que yo quiero. Y Dios nunca se va a manifestar de la manera que yo quiero, se va a manifestar como Él quiere, porque Él es el Rey del Rey, el Señor de Señores de este lugar. Él es el dueño de este lugar que va a manejar nuestra vida como Él quiera, no como nosotros lo queremos. Ahora, es fácil poder recibir toda la bendición de parte de Dios, pero cuando nosotros nos alineamos a Él. Pero cuando yo no me alineo a Él, cuando yo digo, no, yo me voy para acá, como le decía el otro día, Dios te dice que vaya para acá, y vos te dices, no, yo voy para acá. Porque este camino me va a sacar lo mismo, no te va a sacar lo mismo. ¿A ver? Si Dios te dice por acá, es por acá. Si Dios te dice habla, habla. Si Dios te dice callar, callate. Hay veces que estamos por discutir, callate, te dice el Espíritu Santo, te reprende. Porque Él vino para reprendernos. Callate. Mira, tu vecino te están escuchando. Y vos escuchaste, pero ¿qué me importa a mí mi vecino? Y vos dale que le da rienda suelta. ¿A ver? Digo yo, ahí tendríamos que habernos puesto el bozal en nuestra boca, ¿no? Pero a veces hacemos todo lo contrario. No. Las cosas que nosotros hacemos, ¿vio? Esa gritería muchas veces, en vez de ponernos un bozal espiritual, nos ponemos un bozal carnal. A ver, y ese bozal carnal hace que vos después no puedas ni hablar con tu vecina. Cuando salí con la cabeza agacha porque sabés que tu vecina a veces se burla y te dice, y esta mierda de Evangelio de Lucas, como se estuvo tirando todos los platos con el marido. Platos voladores la mandaban por su casa. Y entonces, vos no podés hablarle más del Evangelio. ¿Por qué? Porque vos estás avergonzada. Ese bozal que te pusiste te vergüenza, no podés hablar. No pongas bozal al buey que trilla, dice, ¿no? Así que si vos querés que cuando el Señor venga y te llame a su presencia, te diga, mira, hija, vos hiciste esto. Trabajaste duro y no te pusiste ningún bozal, sino porque quisiste que este evangelio sea predicado. Fíjese que el apóstol dice que la mujer gana alma, dice, aún en silencio. Quiere decir que nosotros con nuestro testimonio, de la forma de comportarse, como la mujer se comporta, ya está ganando. Yo me acuerdo que cuando estábamos en Resistencia, una hermanita vino, una señora, mejor dicho, después se convirtió, ¿no? Le dijo a mi esposo, ¿sabe, pastor, por qué yo me convertí? ¿Por qué vine a la iglesia? Porque a mí me gusta la forma de ser de su esposa. Porque como estábamos cerquita ya, como a 50 metros más o menos, yo le decía, yo nunca a ella le escucho que está discutiendo junto con usted. Yo nunca le escucho que está gritando a sus hijos. Y entonces por eso yo vine y me entregué, ¿vio? Y el Señor dice que la mujer puede ganar alma sin hablar. Y a veces que nosotros decimos, bueno, hay algunas hermanas que dicen, bueno,
¿sabe qué, viejo? Yo tengo que ir a predicar hoy. Y le deja sin la comida, sin la camisa planchada, todo el marido un desastre, el pantalón de ruedo va barriendo la calle, parece barrendero municipal. Pero ella quería predicar el evangelio. ¿Qué va a predicar así? Su casa un desastre, las moscas vuelan por todos lados, si tiene hijos chicos, dejan los chicos con la vecina y los pañales, bueno, y gracias a Dios no se usan los trapos, ¿no? Pero hay veces que quizás a lo mejor lo embolsan, los perros le hacen un desparramo. ¿Por qué? Porque nosotros somos descuidadas. Hasta a veces queremos que, bueno, que el perro se cargue, no toques, si el perro sabemos que el perro dónde vaya a buscar la basura. ¿Amén? Pero nosotros muchas veces no nos percatamos, no usamos de sabiduría y entendimiento. ¿Amén? Y esto es lo que decía, la palabra que le decía hoy, que conociendo pues el temor de Dios, dice, persuadimos a los hombres. Hay veces que le queremos engañar al pastor, le queremos engañar a los hermanos, pero a Dios dice, les manifiesto lo que somos. Yo acá te puedo decir, mira, yo soy una espectacular mujer, yo soy la mejor, yo te puedo engañar a vos, pero delante de Dios yo sé que Él sabe lo que yo soy. ¿Amén? Pero a Dios dice que le somos manifiesto lo que nosotros somos. Nos saca la radiografía. ¿Amén? Vos podés venir acá a lo mejor con una buena pinta y aparentar que sos una buena mujer, pero delante de Dios hay que ver si sos una buena mujer o un buen hombre. ¿Amén? Y eso es lo que dice, que a Dios le somos manifiesto lo que nosotros somos. ¿Amén? Así que el Señor nos ayude, que toda esta palabra nos sea para edificación a nuestra vida, no solamente esta, sino todas las palabras que los siervos de Dios estén hablando, porque sabemos que vamos a dar cuenta delante del Señor. Amén. Que el Señor nos ayude, que verdaderamente nosotros no vengamos a este lugar a perder tiempo, a decir, bueno, voy a ir a la iglesia para que el pastor no me diga nada. Porque si no fui a la iglesia, el pastor ya me está hinchando y mandando mensajes, y, hermano, ¿por qué no viniste? No, hoy voy a ir a la iglesia. Así me deja de joder. Amén. Y hay veces que nosotros, hermanos, realmente no venimos de corazón, no venimos a buscar la bendición de Dios, sino que venimos a dar un paseo. Fíjese que cuántas veces, a veces el siervo de Dios está predicando y en medio de la predicación 500 veces se va para el baño. Yo no sé qué tanto, hace tanto calor, así que creo que agua no debe tener tanto en la vejiga, ¿no? Pero cada rato la misma persona a veces. Pero no es porque tenga agua en la vejiga, sino que a veces le pica la palabra y no quiere escucharla. Y se pasea de aquí para allá. Yo no sé, usted cuando come, ¿anda con el plato por todos lados o se sienta a comer? Yo creo que es más tranquilo sentarse a comer y poder disfrutar de una buena comida sentado. Pero parado, no creo que ande usted con el plato de aquí para allá. A menos que, bueno, por supuesto, hay casos que a lo mejor se le hizo tarde y come rapidito y se va. Pero lo normal sería que usted se siente a comer, ¿no? Y prestar atención, quiere decir, ¿no? O otro quizás a lo mejor estar con el celular mandando mensajes. Viene a perder tiempo, hermano. A ver, no viene realmente a escuchar, no sabe a qué viene a la congregación. Porque sabemos que acá nosotros venimos a recibir bendición. Y si usted se perdió una palabrita, hermano, se perdió todo el mensaje, porque no sabe dónde se desenganchó y dónde se vuelve a enganchar. No sabe cómo engancharlo otra vez. No entiende nada. Y luego no le pasa las cosas, quizás a lo mejor manda mensajes como muchos hermanos. Y pastor, ¿me puede contestar a esta pregunta? Siento que en la noche anterior se estuvo predicando, estuvo dando la solución, pero como no presta atención, como no tiene interés en esa bendición, lo pierde todo, así como perdió a Saúl. Y fíjese que Saúl dice que lloró después con mucho tiempo, lloró amargamente, pero ya no lo pudo conseguir. Lo que usted hoy pierde, hermano, la bendición que usted pierde hoy no la sabe aprovechar, luego lo va a tener que pasar por su cuero, va a tener que llorar lágrimas de sangre para poder recibir la bendición de Dios. Y cuesta mucho, así que es lindo ir paso a paso. Mira, Señor, acá me hablaste de esto, mira, a mí me cuesta, pero yo voy a tratar de obedecer. Yo necesito que tú me ayudes. Ese debe ser nuestro clamor. Hasta que tú lo clames, Él no va a venir a hacer por vos lo que vos tenés que hacer. Tú tienes que clamar a Él para que Él venga a socorrerte, así como hizo el pueblo de Israel. Dios les vio que estaban afligidos, pero mientras ellos no clamaron, Dios no le mandó la solución. Cuando ellos se dijeron, Señor,
socórrenos, ayúdanos. Ahí el Señor envió a Moisés y lo salvó. Pero si usted no clama, usted nunca va a poder sacar su ira, su enojo, su envidia de lo que usted quiera hacer por su cuenta. No se va a sacar eso, porque usted siempre se manejó de esa manera. Entonces nunca se lo va a sacar si usted no se lo pide a Dios. Y Él quiere que nosotros dependamos solamente de Él. Amén. Así que el Señor nos ayude en esta noche y voy a entregárselo a Dios.